bonito. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hay como 3 conectados. Mira. Récord. No, no récord, pero 5 conmigo, 4. Me di cuenta que a la clase anterior a la que pasaba, el enfoque como que partió por aquí. Nadie dijo nada. ¿Ah? Ah, dije cosas feas. Censuró. Vamos a ver el. A ver esto, ¿no? No. Yo tengo acá. Como el corrector automático del WhatsApp. Sí. Él cree que sabe lo que queremos decir y dice, no, es lo que queríamos. Ahí estamos muy enfocados. No sé por qué al día se parece español. Ya, ahí por ahí parece que. ¿Y cómo está el? ¿Se escucha bien? Además de que se ve, por ahí estamos bien por ahí. Nada, Zoom, ¿se escucha bien, no? Sí. Perfecto. Entonces. Plan. Ya. Pero estamos listos ya con los teoremas de integración. Esos son, bueno, queda uno que de alguna manera va a generalizar todos los anteriores, que es el famoso teorema de los residuos. De todos los teoremas, después, bueno, si es que siguieran ocupando estas cosas, pueden. Por último, el teorema de residuos, o de los residuos, es como la buena síntesis de los anteriores. Porque, bueno, primero partimos viendo el caso de funciones holomorfas. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen aquí. F, partamos con la curva P. Una curva cerrada, o simple y cerrada. Eso. Gamma, curva simple y cerrada. F, holomorfa en gamma sobre gamma, o sea, dentro de gamma. Y en realidad, dado que las funciones son holomorfas, o sea, una función es la definición de función holomorfa es una función que es derivable en un punto y alrededor del punto, en una vecindad del punto. Entonces, si la función es holomorfa en la curva, en realidad es holomorfa un poquito más allá, porque en cada punto de la curva hay una vecindad donde es holomorfa, así que digamos que la
mitad de la curva. O sea, para poner la cosa así, tengo mi curva, la función es holomorfa en la curva, aquí adentro, y en realidad un poquito más allá. O sea, la idea es que no pueden haber, en la curva no pueden haber problemas de derivabilidad. Aquí adentro no hay, aquí. Bueno, en este caso, entonces la integral de f de z, z sobre gamma, es 0. Este es el teorema que entra para el control. Este tiene que acordarse. Si la función es holomorfa y en la curva, un poquito más allá por si acaso, es integral de 0. Ese es todo el teorema. Si la función no es holomorfa, ahí habría que calcularla. O sea, no, podría ser 0, pero no sabemos. O sea, el teorema asegura que es 0 si, lo mismo que los campos conservativos. Muy similar al campo, de hecho usamos como en la demostración, cosas para decir. Si tiene un campo conservativo, en una curva cerrada, la integral de trabajo es 0. Si tiene un campo que no es conservativo, y pone una curva cerrada, lo que no sabemos es que, o sea, nadie nos asegura que ese trabajo vaya a ser 0. En general no va a ser 0, pero podría ser 0, o sea, depende cómo sea la curva, cómo sea el campo, podría dar 0, pero como una casualidad. Entonces, en principio, digamos aquí, como que implica que se integral de 0. Después hicimos algo, las mismas hipótesis, se llama, ¿cuál? Se llama Cauchy-Goursat. Después tenía esta que es la fórmula integral de Cauchy. Entonces, la misma curvita donde la función no tiene problema, la función es holomorfa, entonces gamma f como antes, como antes acá. Pero, en lugar de calcular la integral de f, que eso ya sabemos, 0, se le pone aquí un denominador, se le agrega, digamos, esto dividido por algo, que obviamente se anula en W. O sea, cuando z vale W, hay un 0 que aparece. Y bueno, el W encerrado por gamma, ¿no? O sea, tengo mi curvita acá, y en alguna parte aquí, W. Esta es la forma integral de Cauchy, que la podemos poner ahí como FIC. ¿Cuánto vale entonces la integral? Dos pi. Justo aquí. Entonces, esta es la cosa como media esotérica, que uno integra acá, y para integrar acá lo único que necesito saber es cuánto vale f en la curva, y el resultado, mágicamente, es el valor de f acá, sin haberle dicho jamás cuánto valía f acá. De alguna manera, el hecho de que sea holomorfa es el que permite hacer esa como adivinanza, esa premonición ahí, ¿eh? Mirándola desde acá, las holomorfas saben cuánto valen acá. Y esto se generalizaba, el FIC generalizado
era algo parecido, pero era la integral de f de z, z menos w a alguna potencia, y poníamos aquí, no sé cuánto le vamos a llamar, n, no sé, n. ¿Ah? N más 1. Claro, pero digo, la letra n, ya, n más 1, z. Y eso se parecía a eso, también era un 2pi, pero era la derivada de un orden n en w. Y aquí había un denominador que era n. Perfecto. Entonces, para n igual a 0, está acá. Pensando que la derivada de orden 0 siempre uno dice en la función misma, sin derivar. Y después ahí vas aumentando la potencia que se le aplica al denominador y van apareciendo derivadas. Y el último teorema que vimos era este de la que llamamos teorema de Taylor. Que decía que F holomorfa en un disco centrado en, no me acuerdo qué tengo. Ahora beta. Pide aquí. Ya, no me acuerdo. Ahora no, digamos que porque uno decía, ¿cómo lo habíamos hecho cuando decíamos que f de z era una serie de unos c sub k por z menos p, le voy a poner ya, p a la potencia k. K va a ir igual que 0, o sea, de 0 a infinito. Entonces, esta era holomorfa en un disquito centrado en el punto P y de un cierto radio, hasta donde estuviéramos seguros que no había problema. Entonces, con estos C sub K, que eran iguales a 1 partido por 2pi, 1 partido por 2pi y integral sobre el círculo centrado en P radio R, principio, de F W menos P a la K más 1 de W, y que si uno combinaba eso con esto de acá, eso era exactamente 1 sobre K factorial derivado de orden K en P. Eso. Entonces, esto al ponerlo acá, uno recupera lo que se llama la serie de Taylor. La serie de Taylor sale ahí como subproducto de todas estas cuestiones. Cuando uno quiere escribir el desarrollo en serie, si uno sabe todas las derivadas en el punto, calcula los coeficientes y tiene su serie. Por ejemplo, la exponencial en torno a 0, la típica exponencial en torno a 0. Por ejemplo, que la z es holomorfa en 6. Es holomorfa en todo el plano complejo. Así que esto lo podemos hacer con... porque aquí no puse ahí, pero esto... Esta f de z vale eso para todo z que está en ese disco.
Entonces la función exponencial, sabemos que la derivada de orden n es exponencial, porque siempre que derivo la exponencial de la exponencial, así que la exponencial derivada de orden n evaluada, obviamente uno pone así para, porque si yo pongo exponencial en 0 derivado n veces, es ambiguo, porque uno dice la exponencial en 0 es una constante, y las derivadas constantes son 0. Entonces dice, deriven esto n veces, y después vean cuánto vale en z igual 0, por ejemplo. Entonces, haga eso y después evalúe. Y eso es e a la 0, que es 1. Por lo tanto, así, la función f, en este caso, según el teorema, se puede escribir como serie de potencia con los derivados, partimos de los factoriales, la derivada vale 1, entonces ya 1 sobre cada factorial por z menos 0, z elevado a k. Y esa es la serie de la exponencial, la conocida serie exponencial, por lo menos en torno a 0. Si nos corremos ahí hay que calcular dónde queremos las derivadas. Van a cambiar un poquito la posición. Esta es la forma más conocida de la exponencial. Y ahí, bueno, e elevado a... Esta serie, por si acaso, ¿eh? ¿Cuál es el primer término de la serie? ¿Recuerdan? ¿Cómo se calcula esto? Para acá igual 0, entonces hay que saber 0 factorial. 1. Z elevado a 0. 1. En esta notación, la potencia 0 se entiende que es 1, ¿ah? Por definición. ¿No? El problema se lo tiene uno obviamente en 0. 0 elevado a 0, porque 0 elevado a 0 es algo ahí que podría ser un poquito variable, como que depende de cómo uno define. Pero en el tema de la serie de potencia, el 0 elevado a 0 se entiende que es 1 siempre. O sea, z elevado a 0 es 1. Entonces, primer término es 1. Después, para acá igual a 1. 1, factorial que es 1, z. Más al cuadrado. Si aquí empecé a 1 sobre 2 factorial, que es 2, z cuadrado más, etc. Lo importante es, entonces, ¿cuánto vale? Bueno, e a la 0 es fácil, e a la 0 es, de aquí 2 0, así que a la 0 vale 1. E a la 1, que es e, y cuando z vale 1, entonces todas estas potencias aquí van a quedar como 1, entonces queda esta famosa 1 sobre k factorial. K igual 0. En fin, o sea, esta es como otra fórmula famosa ahí, que el número e tiene su desarrollo. Bueno, todas esas cositas ahí uno las puede ir sacando de ese teorema final de ahí. Ahora, hasta aquí, f siempre se supone que es una función holomorfa, no tiene problema. Pero si queremos calcular la integral en una curva cerrada de una función que no es que tiene alguna, digamos, singularidad, no sé si definimoslo siquiera, ¿qué es lo que es una singularidad? La de hecho, singularidad aislada. ¿Sí? Es un punto donde la función no es holomorfa. O sea, tengo una función holomorfa, pero falla en un punto, ahí no es holomorfa. Entonces digo, ese punto es una singularidad. Y lo que vamos a aprender a manejar no es el caso más general, pero es el caso donde la función tiene singularidades aisladas.
Entonces, estudiaremos el caso F con singularidades. Aislada. Singularidad, o sea, hay una singularidad y alrededor de ella no hay otra, sino que la otra que es un poquito más allá, que también tendrá su zona de privilegio donde no hay otra que le compita y por ahí hay otra, no sé. Pueden tener infinidad de singularidades. Pero todas separadas. Por ejemplo, singular en todos los puntos z igual a n. Perfecto, son todas aisladas. Entonces, digamos el caso. Y aquí viene que sean, aquí vamos a tener que definir, que lo que voy a decir ahora, que sean polos de algún orden M natural. Entonces tenemos que definir, bueno, ahí estoy metiendo la palabra ahí, o el tema del término, polos, diciendo que algunas singularidades tienen ese nombre, algunas singularidades se llaman polos. En realidad hay dos tipos de singularidades. No, voy a poner aquí z barra singularidad. Puede ser polo, o puede ser el nombre, le voy a dar el nombre ahí, no sé si es que una singularidad esencial. Esta es la que vamos a mirar. Esta no la vamos a... No es demasiado más complicado, pero son más. Entonces, ¿qué es lo que es un polo? Definición. La idea es que vamos a permitir que la función tenga polos, este tipo de singularidades, y vamos a aprender a calcular las integrales de f en una curva que encierre uno o varios polos. Si no hay ni un polo, cero. Definición z barra. Se dice polo de orden M para f de z, sí. Lo que tiene que pasar, en el fondo, uno dice la función f se indefine en z barra. Se indefine en z barra, tiene algún problema. Pero el problema tiene que ser tal que si yo la multiplico por un factor adecuado, ese factor podría eliminar el polo, eliminar la singularidad, como que reparar. ¿Ah? Entonces, si el límite, entonces el z menos z barra a la m, ¿ah? M que es el orden, multiplicado por f de z, cuando z tiende a z barra, entonces yo me imagino, un polo es como 1 partido por z. 1 partido por z, ahí hay un polo de orden 1, porque está z elevado a 1. Hay un denominador. El f tendría un polo de orden 1 si es que tiene como de alguna manera una división por z. Si en alguna parte aparece como que está dividido por z cuadrado, sería un polo de orden 2. Entonces, como me doy cuenta, digo, lo multiplico por la potencia correspondiente en el numerador para cancelar el 0 que está en el denominador. Ese es un poco la idea. O sea, esto cancela algún 0, pero no siempre son denominadores, que uno piensa como que son fracciones de polinomios, pero no siempre las funciones están formadas con polinomios. Pues imagínate. Pero el efecto debería ser ese. Entonces, digo, esto multiplicado por la función
ese límite sí existe. Entonces igual L con L distinto de 0. Esto es importante. Vamos a ver. Por ejemplo, como decía, f de z igual z partido por z menos i cuadrado. ¿Ah? Esa función. Entonces uno dice, ¿dónde tiene singularidades? Bueno, el numerador no tiene problemas, z. Acá tampoco hay problemas, pero se anula en alguna parte. Z igual a i. Entonces, tiene una singularidad en z igual i. ¿Será un polo? ¿O será de estas otras singularidades que no nos vamos a meter? O sea, ¿es polo o no es polo? Esa es la duda. Para que sea polo significa que tendría que haber algún factor que yo multiplique a f y el límite en i existe. Tal como está, el límite en i, esta cosa sea como infinito. O sea, no existe el límite, diverge, lo que quiera. Bueno, ese es como súper obvio. O sea, ¿cuál es el factor z menos i? ¿A qué potencia haría que esto sí tenga un límite en i? Tengo que poner como factor exactamente lo que estamos estando aquí abajo. O sea, z menos i al cuadrado arriba, cancelaría este y todo bien. A ver. Ya, entonces, ¿cómo? Z menos i cuadrado por f de z igual z menos i cuadrado por z partido por z menos i cuadrado. Entonces, yo tengo derecho a cancelar cuando yo calculo el límite, porque cuando uno calcula el límite, está considerando que el z no toma el valor i, sino que se acerca a i. Entonces, así el límite, cuando z tiende a i, de z menos i cuadrado f de z, igual al límite, z tiende a i. Entonces, al tender ahí no toma el valor i, sino que se acerca ahí, así que no estoy simplificando por 0. O simplificar. El límite de z, y eso es i. Y hay una segunda condición para que sea polo de orden 2, es que ese límite no sea 0. Y aquí no es 0, aquí. Entonces, polo de orden es importante eso, ¿por qué? Porque si es que yo digo, bueno, pero podría cancelarle el problema multiplicando por z menos i al cubo. También el z menos i al cubo se hace cargo del z cuadrado, pero me deja un factor z menos i en el denominador. Pero igual el límite va a existir. Pero ¿qué pasa si es que pongo z menos i al cubo acá? Aquí al cubo. Va a quedar z por uno de los factores, z menos i. Y z por z menos i, cuando z tiende a i, va a tender a i por 0. Y ya no se cumple esto. El límite va a ser 0. O sea, el orden del polo es como la dosis adecuada en el exponente para cancelar lo que pasa en el denominador, o lo que pasa en f. Si es que yo le pongo demasiado exponente aquí, voy a pasar a llevar todo y me va a dar 0. Entonces hay que buscar cuál es el buen exponente. Si le pongo muy poco, por ejemplo z menos i sin el cuadrado,
va a mantenerse un factor que se anula en el denominador. Entonces ahí el límite no es que no sea cero, sino que no va a existir nuevamente. Entonces, ahora, podemos mirar eso en general. O sea, si es que observación, si es que el z menos z barra por f de z tiende a L distinto de 0, M. O sea, tengo un polo de orden M en Z barra. Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa si es que en vez de Z alguien dice, ¿qué pasa si hubiera tomado M más 1? Uno un poquito más grande. Entonces, Z menos Z barra M más 1 F de Z. O sea, este es un ejemplo, pero esto ahora en general. Tengo un polo de orden M. ¿Podrá ser también de orden M más 1? Veamos. Este límite, cuando pongo M más 1, es Z menos Z barra a la M por F de Z por Z menos Z barra. Ahí lo que hice fue este factor, o sea, esta potencia la separé en potencia M y solita. ¿Y eso a qué tiende? Esto por esto tendría L. Y ese es 0. O sea, si alguien descubrió que era de orden M el polo, no puede ser de orden M más 1. Bueno, y ni M más 2, ni cualquier otro, porque ahí van a quedar peor. Al revés, si es que alguien dice es de orden M, pero a lo mejor le guste mucho, a lo mejor puede ser de orden M menos 1. ¿Puede ser eso? Puede que sea de orden M y también de orden M menos 1. Entonces uno dice, intentemos ver qué pasa con el límite. También. Z menos Z barra. M menos 1. F de Z. A ver qué pasa con ese límite. A lo mejor si ese también funciona. Eso sería Z menos Z barra. M. F de Z. Por 1 partido por Z menos Z barra. Y ese límite sería L por, pongamos así entre comillas, infinito. Eso diverge. Ahora, la duda una la podría tener, el L por infinito uno queda dudoso cuando el L es 0. Pero el L no es 0. Así que algo distinto de 0 por infinito es como infinito. O sea, una constante distinta de 0 por algo que diverge. Así que, una vez que ustedes encontraron la potencia que hay que aplicar acá, y que da un límite distinto a 0, quedan tranquilos. Ya, ese es el orden. Así que no hay más que hacer. Segundo, una vez que tengan determinado el polo, que tenía un polo y un polo de orden M, entonces sí, Z barra es polo orden M para F de Z. Entonces yo digo, G de Z la voy a definir de la siguiente manera. ¿Qué otra función? Es Z menos Z barra a la potencia M por F de Z en el Z distinto de Z barra. ¿Ya? Entonces, este es holomorfa, si no estoy en Z barra, y este es un polinomio, así que este es holomorfa. Esta parte es holomorfa. Y en Z barra, voy a tomar, ¿a qué tiende? Que es el que llama N. El límite de esto, cuando Z tiende a Z barra. N.
¿Qué se puede decir de la función G? Es continua, porque la red definida es como que así tal como está, hay un problema en Z barra, pero la redefino y en Z barra como el límite para que el resultado sea una función continua. Entonces, de hecho, bueno, no hice la demostración, la demostración como más general de la fórmula integral de Cauchy, porque la fórmula integral de Cauchy es la que usamos para partir con el teorema de Taylor. Con el teorema de Taylor encontramos que la función en torno a P tenía seripotencia, y si tiene seripotencia es holomorfo, pero ya sabíamos que era holomorfo. Lo que pasa es que la fórmula integral de Cauchy se puede hacer en torno a un punto donde la función sea solo continua. O sea, una función holomorfa. Tengo aquí, fórmula integral de Cauchy. Hipótesis. Débiles. F holomorfa. Salvo en W, pero F continua. W. Entonces, si ustedes retoman la demostración de la fórmula integral de Cauchy, uno se da cuenta que en realidad lo que necesitaba en W era la continuidad. Ustedes revisan ahí la fórmula porque era el valor. Había una cosa como la integral de F en W más R por E a la I teta gamma R. Una cosa así, como verdad, de raíz. Pero decía, esto cuando R tiende a 0, como F era holomorfo, ¿no? Porque es lo que sabíamos, como F, esto tendría a F de W. Pero en realidad basta que sea continua para que cuando R tienda a 0, esto se acerque al valor en W. Entonces, la fórmula integral de Cauchy necesita que sea holomorfa, y en el punto mismo bastaría la continuidad. En cuyo caso, podríamos entonces aplicar ese caso restringido al teorema de Taylor, y entonces uno diría, ya, la función es holomorfa, en W lo que sabemos es que es continua. Entonces, G es holomorfa, y el punto Z barra es continua. Entonces, igual le podemos aplicar el teorema de Taylor, y va a tener un desarrollo, el G va a tener el desarrollo de Taylor, o el desarrollo de seripotencia en torno a Z barra. Pero después que uno tiene el desarrollo de Taylor, o sea, el desarrollo de seripotencia, uno dice, bueno, pero la seripotencia define funciones holomorfas. Así que la conclusión es que si esto es continuo en Z barra, pero holomorfo alrededor, entonces, hipótesis así, que tiene serie de potencias en torno a Z barra. En el punto mismo va a estar la continuidad. Entonces tengo Z, y eso significa que holomorfa incluso en Z barra. Y esa es como la gran cosa, porque uno está reparando una discontinuidad, y en realidad al reparar la discontinuidad lo que hizo es reparar la holomorfía. O sea, le devolvió, no a F, pero a esta función, pasa a ser una función holomorfa en todo en Z barra y alrededor de Z barra. No sé si tienen, antes de... Ya con esto está listo, ¿no? Pero no sé si estamos listos aquí todavía.
Entonces, el argumento lógico es que el teorema de Taylor que vimos, que lo borramos ahí, pero el teorema de Taylor, requería, cuando lo hicimos, usaban la forma integral y la forma integral requería que fuera holomorfo en el punto P, donde hacíamos el desarrollo de potencia. Pero en realidad la forma integral de Cauchy no requiere, basta que sea continua en P, igual que esta. Y de todas maneras me entrega una serie de potencias. Y una vez que uno tiene la serie de potencias, uno dice, bueno, pero si es una serie de potencias, la serie de potencias define funciones derivables, funciones holomorfas. Así que esta tiene serie de potencias en torno a z barra, así que va a ser holomorfa acá. Entonces, si es que yo, por ejemplo, si yo quisiera integrar g, esta función, en alguna curva que encierra z barra, ¿cuánto sería el resultado? ¿Por? Claro, porque g es holomorfa, porque Bursar dice la integral de g es 0. Pero le voy a aplicar no esa, sino que a esta función que es holomorfa le voy a aplicar la fórmula integral de Cauchy. No digamos que digamos que como g es holomorfa, g es holomorfa en z barra, y z barra es una singularidad aislada de la hora. O sea, alrededor de z barra, por lo menos en algún radio, no hay más singularidad. Entonces, z barra es polo aislado. Claro. O sea, existe un R positivo tal que la bola entrada en z barra y radio R no contiene más singularidades. Más singularidades de F. Así que Z es holomorfa. F tiene una singularidad, pero G se la reparó. Entonces G es holomorfa en esa bola. Z barra. Entonces a G le puedo aplicar todo lo que sé de la función holomorfa. Y entonces a ver, pongamos aquí algo. La integral, vamos a poner el círculo de, así, el círculo de radio R, no, círculo Z barra R, de G. ¿Cuánto vale eso? Del tímido hoy día. ¿Cuánto vale? Eso hecho por fuera. Holomorfa, círculo que contiene al Z barra, donde es holomorfa, 0. Ahora esto no entra, pero si les pregunto cuánto vale G de Z, Z menos Z barra de Z. En la misma curva. Y por este balón Z barra, que sería L. G de Z barra. No, porque dice L. ¿No? Casi. El L era cuando. Porque es un polo, porque no dije, pero un polo de orden M, ¿no? Orden M. Entonces, claro, este me gusta. Bueno, arriba cuando definimos la función g de z, dijimos que g de z vale L cuando z es igual a z barra. Tienes razón, tienes razón.
igual 2pi m. Claro, porque tú dices porque claro, G se define en z barra igual a E. ¿Tienes razón? Y esto da igual. Pero podemos aplicar aquí. Ya, lo que pasa es que esto es interesante, pero es que G no es la función que me interesa, la función a la que le ando siguiendo el valor de integrales a F. Entonces digo, si continúo y digo cuánto vale G de Z, Z menos Z barra a la potencia M. Por la fórmula integral de Cauchy, pero generalizada, como ahí estoy elevando una potencia M, cuando es un polo de orden 1, aquí estamos listos, ¿no? Los polos de orden 1 se llaman polos simples. Pero si un polo de orden 2, de orden 3, de orden 4, tengo que aplicar la fórmula generalizada, que va a dar 2pi partido por... Bueno, aquí era n más 1 cuando escribí la fórmula. Si pongo m, tengo que poner m menos 1 factorial. Darle 1 a ese exponente. Y la derivada de g de orden m menos 1 en z. Pero fíjense que lo que era g. La curva no pasa sobre z barra. Así que los valores de g en esta curva están dados por la expresión de arriba de la llave. En la curva no toma el valor L, sino que toma el valor z menos z barra potencia m por f de z. Y si divido por z menos z barra la potencia m, en C, G de Z, partido Z menos Z barra a la potencia M, es F de Z. Mirando la definición. ¿No? Si divido por eso, vuelvo a G F de Z. Y ahí esta es como la integral de F, que es la que me llamaba la atención. Entonces, resulta, estamos aquí ahora. Ya. Con esto, la integral, esa de ahí, en realidad la integral sobre C de f de z. Y ahora f es una función que tiene un polo de orden m. Entonces, estoy preguntando, ¿cuánto vale la integral entre una curva que encierra al polo de orden m de f? Bueno, eso es 2pi m menos 1 factorial. Entonces necesito saber el orden m, vamos a poner este factorial. Y aquí queda la derivada de g de orden m menos 1 en z barra. Bueno, en general, uno se complica cuando quiere calcular la derivada de z barra. Pero como g es holomorfa, g es continua, infinitamente derivable, todas esas cosas que son agradables, entonces esa derivada es en realidad, podemos poner pi m menos 1 factorial, y g la voy a derivar no en z barra, sino que en un z distinto, y voy a tomar el límite cuando me acerco a z barra. Entonces voy a decir que es el límite cuando z se acerca a z barra de g, o deriva de g, pero cuando me acerco, eso es z menos z barra a la m por f de z. Esa es g, y la derivo m menos 1. Bueno, es un poquito así como medio trabalengua la cosa, o medio así como que me estoy dando vueltas en torno a lo mismo, pero lo interesante es que
una vez que yo sé cuál es que tengo un polo y es de orden m, esa integral para calcularla tengo que, con este factor ahí, 2pi partido por el m menos 1, un numerito, z menos z barra la m por f de z la puedo derivar, si es que no estoy en z barra, entonces esta lo puedo calcular, y una vez que lo derive y obtenga ahí una función, veo a qué tiende en z barra. Eso da un valor. Y esa es la integral. Entonces, aquí voy a poner como definición, mi primera definición de residuo. El residuo de f en z barra es igual a, en realidad es esta parte, es el límite, vamos a ponerlo como límite, cuando z tiende a z barra, y vamos a meter este factorial, lo vamos a poner acá, y el 2pi lo vamos a sacar del tema del residuo, lo vamos a buscar como apartado. Entonces va a quedar z menos z barra la m, f z dividido por m menos 1 factorial, derivada orden m menos 1. Bueno. Con z barra, polo de orden m. O sea, z barra tengo un polo de orden m, entonces el residuo es lo que es. Vamos a hacer un ejemplo inmediatamente, o dos ejemplos. Uno escribe esta fórmula más bonita, no sé si más bonita, pero más misteriosa. Teorema. Y ya es lo que ya tenemos demostrado, lo que tenemos ya calculado. Y dice que si f tiene un polo de aislado, ¿no?, de orden m en z barra y es holomorfa en la bola de centro z barra radio r para algún r. Así que hay una vecindad de radio r, una bola de radio r, donde sí es holomorfa, salvo en z barra, es el puntito donde falla la cosa. Entonces, la integral de f de z en la bola centro z barra radio r es igual a 2pi, porque si lo dejamos fuera del residuo, por el residuo, como ahí, residuo, a veces lo ponen con llavecita, no sé por qué tanta cosa ya, de f es una notación del siglo pasado, pero bueno, ahora es 9, pongámosle. Se calcula este residuo y la integral para el 2pi por ese residuo calculado. Y el m menos 1 factorial. Está metido ahí en el cálculo del residuo. Ajá. Sí. Bueno, la cosa es tenerlo anotado, digo que de repente uno se enreda si el residuo hay que derivar m veces, m menos 1, m más 1, no, m menos 1, y abajo va el m menos 1 factorial. Vamos a hacer uno sencillito.
que va a ser el siguiente. Integral. Vamos a poner aquí la curva. Z igual 1. Módulo de Z igual a 1 me refiero a los Z de módulo 1, o sea, el círculo bulgario. Esa curva, ¿ya? Orientada, se supone, si uno no dice nada, orientada en el sentido antihorario, sentido positivo de las curvas en el reloj. Y voy a poner aquí de Z, seno Z. La primera cosa, que esa cosa es una función con un problemita, ¿ah? En 0, sin definir. Así que hay una singularidad en 0. Ojalá que la singularidad sea un polo. Podemos aplicar toda esta maquinaria. Y sí, es un polo. ¿Por qué? Porque el seno Z lo puedo multiplicar por algo para que el cociente tenga límite distinto de 0. Entonces, bueno, es igual, eso me dice, en 0, ¿no? Porque, bueno, las funciones trigonométricas en los complejos tienen los mismos ceros que en los reales. O sea, la función 0 de z se anula en todos los múltiplos de pi. Entonces, aquí, digamos, ceros de seno z. Aquí, seno alguno. Hay un 0 en 0, otro en pi, otro en 2pi, menos pi. Esos son los ceros, los únicos ceros de la función z. Seno de z. No tiene un cero por ahí en un imaginario, por ahí, no. Se ubican ahí. El círculo de radio 1 va a ser una cosa por acá. Este módulo de z igual a 1. Así que ese es el único polo que tiene que ver con este integral. Si que fuera un radio más grande y agarra varios de estos, entonces vamos a tener varios polos. Vamos a ver, a continuación vamos a ver qué pasa cuando hay más de un polo. Y ahí vamos a hacer ¿te acuerdan del teorema de las curvas? Que uno dice, cuando quiero integrar en una curva y tengo singularidades adentro, puedo cambiar la integral en la curva grande por la suma de las integrales en las curvitas chicas que agarran solamente una singularidad. Entonces vamos a separar ahí, en este caso, en varias curvitas. Aquí tengo una curva y con eso me basta. Ahora, polo de orden. ¿De qué orden? Entonces uno dice z a la potencia m multiplicado por 1 partido por seno z. Tengo que preguntarme si es que eso me da alguna idea. Digamos, ahí si uno conoce un poquito de límites de funciones, uno rápidamente se da cuenta que aquí hay un límite conocido. O sea, no con la potencia m, pero yo sé que seno z partido por z en 0, seno z partido por z en 0 tiende a 1. Así que el recíproco también tiende a 1. Z partido por seno z tiende a 1. Entonces esto tiende a 1 para m igual a 1. ¿No? Cuando z tiende a 0. Ese límite. Hay dos maneras. O bien se acuerdan. ¿Se acuerdan? Cuando quieren calcular el límite de z partido por seno z, dicen, pero ese es un límite conocido. O si no, dicen, típico, L'Hopital, ¿no? Es igual al límite del cociente de las derivadas. Entonces el cociente de la deriva de z es 1, de seno es coseno z, 1 vale 1 y coseno z tiende a 1 en 0. Y como 1 es distinto de 0, 1 distinto de 0, o sea el límite de distinto de 0, polo de orden 1. Así que esta función 1 partido por z tiene un polo de orden 1 en 0. Los polos de orden 1, digamos acá, que se llaman polos simples, ¿no? Porque en el caso de polos de orden 1 es muy simple. Bueno, este es el L, ¿ah? Este es el L.
Entonces, si es orden 1, se dice polo simple. Por ahí, uno puede encontrar por ahí, supongamos que tiene solamente un polo simple aquí. No sé si hablan de polo doble, pero polo doble se puede malinterpretar como que dos polos. Polo simple es eso. Entonces, el residuo de F en 0 sería el límite cuando z tiende a 0. Entonces, el m vale 1, así que m menos 1 vale 0. Abajo quedaba 0 factorial, que es 1. Arriba queda z menos 0 al m, a la potencia m. Z menos z barra a la potencia m, está justo ahí arriba. Así que z menos 0. Z menos 0 a la 1, z. Por f de z. F de z, aquí lo tengo. ¿Cuál es f de z? Mira, f de z no es seno z. Es 1 partido por seno z. Entonces, y esto lo tengo que derivar m menos 1 veces. O sea, 0 es. O sea, no lo tengo que derivar. Cuando un polo simple, no hay que derivar. Vamos a ver después un caso en el que sí hay que derivar. Y entonces, ¿qué es lo que quiero? Este límite z tiende a 0. De hecho, si se fijan, el límite que queda acá es z, partido por seno z, que es el límite que teníamos que calcular cuando decidimos que era un polo de orden 1. Como no hay que derivar exactamente este límite. Así que este límite ya lo tengo calculado y es 1. Y si no, bueno, lo mitad de nuevo y 1. Fíjense que ahí tengo residuo. Con esto, la integral de z sobre seno z módulo de z igual 1 es igual a... ¿Cuánto es la integral entonces? 2pi por residuo. ¿No? Entonces, cuando es polo simple, el residuo es exactamente este. ¿Ya? 2pi por 1, que es 2pi. Listo. ¿Preguntas? ¿Se entendió el...? Aquí estamos ya entrando en las materias más avanzadas del curso. Bueno, nos faltan singularidades esenciales que a lo mejor el jueves miramos un poquito ahí por dónde va. Entonces, ¿qué pasa cuando hay tiene varios polos? Entonces, caso F tiene n polos encerrados por gamma. ¿No? Yo me voy aquí, Z1, Z2, barra 1, Z barra N. Entonces, lo que pasa es que la integral sobre gamma de fz igual, ¿se acuerdan? Primero lo separamos en la suma desde j igual 1 a n, y el gamma lo separo en curvitas. Gamma j
f de z de z. ¿Ah? ¿Y qué es lo que tiene que hacer cada gamma j? Encerrar un solo polo. Cada gamma j encierra un solo polo. Digamos que el gamma j encierra al polo zj. Aquí le vamos a cambiar el libro. Ese es el que le corresponde. Y una vez que ya tengo esto que encierra un solo polo, entonces ahí puedo aplicar el teorema de cuando hay un polo adentro, residuo. O sea, es igual a 2pi, que lo pongo por fuera, sumatoria del residuo de F en el polo J. J igual 1 hasta N. Así que es el mismo problema, pero repetido varias veces. O sea, tengo que calcular hartos residuos si es que hay hartos polos. Pero el cálculo de cada polo es así. Entonces, voy a complicar un poquito nomás para que vean. Y me voy a, no sé, si llegamos a algo, si no, ustedes me ayudan aquí, porque digamos que la cosa, lo que uno logra con esto es que uno calcula una integral, la curva, sin integrar, sino que es un cálculo de límite. No hay ningún cálculo integral pero el parametrizar la curva y tal. No, o sea, lo pueden hacer si quieren, y lo calculan en forma directa. Pero esto evita tener que entrar a un cálculo de integral con todas las típicas formas de calcular integrales, con parametrización, el de z, qué sé yo. Entonces, vamos a poner ejemplo 2. Me parece que era el siguiente. Módulo de z 1. Y va a ser 1 z, 1 menos coseno de z. Cuando ven eso ahí, ¿qué es lo que hay que fijarse? ¿En qué se fijan ustedes ahí? Para poder calcular esta integral. Claro, o sea, la primera cosa, esto de acá es f. La primera pregunta es si es que esa función adentro de acá es holomorfa. Si fuera holomorfa, 0. Cochí Bursar dice 0. Pero a lo mejor no. Entonces tú te das cuenta ahí que hay un problema en 0. Está encerrado por esta curva. En 0 porque coseno de z en 0 vale 1. O sea, 1. ¿Habrá otro punto donde se anula? Entonces yo sé que la función coseno, los ceros de la función coseno son los... bueno, no son los ceros, los unos. ¿En dónde vale 1? ¿Ah? Entonces la función coseno vale 1 en 0. Y pues por periodicidad, ahí le puedo sumar múltiplo de 2pi. Pero al sumarle un múltiplo de pi ya me salgo del círculo. Así que solo un polo. Bueno, digo un polo, ojalá que sea un polo. ¿Ah? Polo, pongamos ahora aquí sin interrogación. ¿Ah? En z igual 0. Entonces la cosa es, si es que será polo. De hecho, uno puede hacer una cosa más, pues, 1 más z, partido por 1 menos coseno z, es lo mismo que 1 sobre 1 menos coseno z, más z partido por 1 menos coseno z. O sea, uno puede, lo que voy a hacer ahora es que yo voy a separar en
En dos casos. O sea, voy a decir que la integral de esta es la integral de esta y de esta. Porque, de hecho, tienen distintos. O sea, esta tiene un polo en cero y esta tiene un polo en cero. Pero los dos órdenes no son los mismos. No sé si se acuerdan de algún límite con el 1 menos coseno. Como para intuir cuál debería ser el orden del polo. ¿Verdad? Bueno, hay que multiplicar porque damos una potencia de z. Entonces, bueno, por último, ahí si uno no sabe, pierde más tiempo porque tiene que averiguarlo. Entonces dice ya, z por 1 menos coseno z. El límite de esto, igual, entonces me dice ya, 0 partido por 0, lo olvidan. El límite, derivada 1, deriva de esto, de 1 menos coseno, la deriva de 1 menos coseno. ¿Ah? Menos cero. No. Cero. Ahí. Puse el número del denominador y el numerador no. Entonces, hay que seguir aumentando. Límite z cuadrado, 1 menos coseno z. El límite, y ahora aquí ya, 2z, capital, seno z. ¿Dice? Vuelve a aparecer el límite con Que ya conocemos. Entonces, z partido por seno z o seno z partido por z, lo mismo, lo tiende a 1 con el 2. Así que, ustedes me dicen, para ellas, cuáles son los polos y el orden. Entonces, 1 partido por 1 menos coseno z tiene polo ¿de qué orden? Claro, si lo digo por z cuadrado, funciona. Entonces, polo orden 2 en z igual 0. Bueno, la otra, que es z partido por 1 menos coseno z, tiene polo ¿de qué orden? orden 1. Claro, claro. Para que dé esto, a este le faltó un factor z nomás, y ahí quedamos listos. Entonces, tiene un polo orden 1 en z igual 0. Polo de orden 1, o sea, simple. El polo simple, bueno, si uno tiene que hacer un cálculo, dice ya, voy a hacer el simple primero, por lo menos esto me lo aseguro, y yo sé calcularlo, porque para el polo simple hay que solamente saber calcular este límite, y calcular polo simple, polo simple, para el polo simple. La integral, como de z, 1 de z, aquí por 1 menos coseno z, z, igual 2pi por el residuo de esta función, z, 1 menos coseno z, 0. ¿Y cuál es el residuo del polo simple? Por aquí, porque, bueno, el residuo, en este caso ya pasivo, el límite, z tiende a 0. No hay derivada, en el polo simple no hay derivadas, no hay factoriales, es z por z partido por 1 menos coseno z. Y eso era, calculado ya. Yo me dormí ahí en la tela, pero ese era el calculado, era 2. Así que ese es 2, ¿no? Y esa es la idea. Así que ese residuo, así que pues
Y decimos que esto es 2, por esto son 4 pi. El polo de orden 2 es un poquito más complicado. En realidad, hay que hacerlo al menos una vez para darse cuenta que los polos simples son muy simples. ¿Por qué son simples? Porque los polos de orden 2 y otros no son tan simples. ¿Por qué? Porque el cálculo se complica nomás. No es que, o sea, y calcula más límites. Entonces, la integral de módulo de z igual 1 de z, partir de 1 menos coseno z, que el otro que teníamos, y z, claro, bueno, ahí, es igual a 2pi por el residuo de 1 menos coseno z, en z. O sea, hasta ahí la fórmula se ve igual. El cálculo residual que tiene más trabajo. Veamos qué tanto trabajo, que no puede ser tanto, un par de límites más. Bueno, anoche lo empecé a hacer de la tarde, así que estaba avanzado. Ahí me ayudan ustedes. Veamos. Entonces, el residuo, en este caso se calcula con límite. Cuando z tiende a 0, hasta ahí vamos bien. Derivada, ¿de qué orden? 1. M menos 1. Por lo de orden 2, M menos 1. Así que, derivada. ¿De qué? Z cuadrado. ¿Cuál es la función? O sea, z cuadrado, 1 menos coseno z. Ya. Ahí está. Esperando. Igual. Entonces, bueno, ya primera cosa que hay que derivar un cociente. Esa, uno siempre como en el colegio cuando le tocaba a uno hacer una división a mano. Ah, claro, multiplicación ya pasa, pero división horrible. Derivar un producto fácil. Derivar un cociente, horrible. Ya, bueno. Deriva eso. Entonces, ya, 1 menos coseno z al cuadrado. Ahí, me acuerdo. Hay un límite, el límite de límite. Z tiende a 0. Entonces, el límite de la derivada. Entonces, derivada del denominador al cuadrado, derivada del numerador por el denominador, o sea, 2z por esto. Menos derivada del denominador. Menos derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? Bueno, menos seno z y multiplica el numerador. Z cuadrado. Entonces, bueno, aquí claro, esta cuestión tiende a 0. Yeah. 0 en el denominador, 0 en el numerador. Bueno, como que uno dice, aquí lo vital. Estamos como... Ya. Entonces, bueno, el L'Hopital es un poquito más agradable que derivar un cociente, porque el L'Hopital uno deriva el numerador y deriva el denominador. Entonces, no hay cociente, ya. Pero igual, el L'Hopital, el límite, el denominador, pero más sencillo, es 2 veces 1 menos coseno z por la derivada de esto que es 0,z. Y en el numerador, voy a derivar ahí todos los términos, ahí todo separado. Entonces, el 2z por 1 hay que derivar 2z. 2. 2z por menos coseno. Me vigilan, 2z por menos coseno. Menos 2z coseno, que deriva menos 2 coseno z. Y menos más 2z0. ¿Sí? ¿Está bien ahí o no? Ajá, sí. Esa la daría el del 2z, el 2.
Y el 2z por este menos coseno, que daría el 2z que es 2 por menos coseno. Y 2z por la deriva menos coseno, que es seno. Ah, está mal. Ah, no, sí, la deriva coseno es menos seno, entonces se va así. Ya. Después acá un productito más que es menos coseno z, z cuadrado, y menos 2z coseno z. Entonces no sé si que empiezan a sentir que lo que me vendieron ahí tenía letra chica. ¿Eh? O sea, hay que colocar un límite, no integral. Pero los límites ahí se empiezan a poner. Porque nuevamente esto se anula en 0 y esto se anula en 0. O sea, aquí hay que seguir derivando. A menos que no se le ocurra. Bueno, hay que ver si hay simplificaciones. A ver. Sí, mira. Wow. Yeah. Ya. Mira. Y acá el 2 coseno z y el coseno z. Vamos a ponerlo ahí. Igual. El límite del 2. Entonces, fuera de estos términos, aquí quedan 2 menos 3 coseno z. ¿Qué extraño? ¿Por qué? Sí, creo que coseno z está multiplicado por z cuadrado. Tramposillo. Claro, tienes toda razón. Tienes toda razón. Ya está extraño porque ahí esta cuestión no se anula y se anula el terminador. ¿Ah? No se puede simplificar esto. El 2. Entonces, que el coseno de z, ya, pues no me separa, yo no. Esto de ahí se simplificaron. Menos 2 coseno z menos coseno z cuadrado. Ya, ahí. Ya, y abajo ya 2, 1 menos coseno z, seno z. A ver, ¿hay alguna cosa interesante aquí? O sea, sé que hay alguna simplificación. A veces uno puede separar esto en límites más sencillos, pero aquí no le veo mucha cosa. Claro, porque aquí queda 2 veces por 1 menos coseno, y el 1 menos coseno que tengo acá con el 2 sería como 1. Puede separar en 2 límites y quedaría el 1 partido seno z. No. Ya, bueno. Entonces el límite, invoquemos al L'Hopital nuevamente. Entonces queda 2 por derivada de esto que es seno, por seno queda 2 seno cuadrado z más 2, 1 menos coseno z, seno z. Y arriba, si el 2 se fue, coseno da 2 seno z menos 2z coseno z, diría eso. Y la deriva de coseno menos seno más z cuadrado menos z. Entonces, los dejo a ustedes ahí, ya estamos con la hora, así que. O sea,
uno siente que aquí es cosa de, como dicen ustedes, ¿cómo se llama estos cálculos ahí? Al final uno entra en la categoría de matraca. ¿Ah? O sea, aquí no hay mucha inteligencia, sino que hay que escribirlo. ¿Ah? Escriben aquí, derivan, claro, aquí de nuevamente esto se anula, esto se anula. Esto es como un uno piensa, esto es como un z cuadrado, se anula como un z cuadrado. ¿Eh? 1 menos coseno también se anula como un z cuadrado. El coseno no se anula. Así que esto es como, el denominador es como un z al cuadrado. En el numerador, este de acá es como un z al cubo. Aquí hay un z y un z al cubo. O sea, el numerador no. Si es que hubiera un término como un z cuadrado, ese lo podría hacer cargo con el denominador y como que llegaría a algo y lo simplificaría un poco, pero ahí el numerador todavía no está muy ordenadito. Ajá. Ya. El jueves ahí, bueno, no sé. A lo mejor tienen cosas más entretenidas, pero esto está... Hasta el examen entraría hasta residuos, o sea, esto de acá. Bueno, el juego vamos a ver un par de teoremitas, teorema fundamental del álgebra, teorema que dice que todas las funciones holomorfas en el plano complejo, si son acotadas, son constantes. O sea, no hay funciones holomorfas acotadas en el plano complejo, salvo que tengan alguna singularidad o que sean constantes. Vamos a terminar bien. Unas cositas ahí que son ya como un detalle. Y quizás uno más de residuo. Como aquí, lo más probable es que, como esto no sea preguntado, ni se va a preguntar todavía ahora, pero el residuo es como el teorema, como culmine del capítulo de variable compleja. Entonces, la idea es que por lo menos hay un cálculo con residuos en el examen. Así que para que lo vean bien. A lo mejor el auxiliar también el viernes ya después del control. Sería algunas últimas cosas. ¿Ok? ¿Se entiende esto, no? O sea, es fácil, pero largo. O sea, puede ser largo. Aquí pasamos de simple a polo de orden 2 y ahí vamos. ¿Ya? Ya. Ok. Ilegalísimo, que lo diga. Ilegalísimo. Ya, bueno. Vemos. No sé. Ya, chao, que estén bien.